tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. No hay lugar más alto. Esfuérzate y sé valiente. CFEA te invita al ayuno presencial. No te pierdas la oportunidad de presentarte al Señor en ayuno y oración desde el templo. Más alto, más grande que estar a tus pies. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto, como siempre, tener la oportunidad de saludarles. Esperamos que esta reflexión de la palabra pueda bendecir su vida. Quiero hablar sobre un tema que es muy importante. El título del mensaje es ¿A quién acudir el peor día de tu vida? La palabra del Señor nos enseña que hay tiempos de reír, de llorar, de abrazar, que todo tiene su tiempo. Y no podemos escapar de pasar momentos difíciles. Quizá en este momento es importante pensar cuál ha sido el día más feliz de nuestra vida, porque también hemos tenido esa dicha de tener momentos maravillosos, pero también es bueno que nos preguntemos cuál ha sido el peor día de nuestra vida. La palabra del Señor nos enseña que siempre habrá un día malo, aun cuando nosotros no lo querramos. El Señor Jesús fue claro cuando dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo, en mí tendrán paz. Así que en el mundo siempre vamos a tener malas noticias, vamos a tener noticias de enfermedades, problemas económicos, problemas matrimoniales, problemas familiares, habrán problemas laborales, injusticias, y también nos vamos a enfrentar a personas difíciles. Vienen sorpresas que nosotros no esperamos, así que es un problema cuando nosotros no estamos preparados para enfrentar el día malo. La palabra del Señor nos dice que siempre habrá un día malo. En el Salmo 41, el salmista decía: bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. El libro de Efesios, el capítulo 6, dice que debemos de tomar toda la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estemos firmes. Algunas veces nosotros también sufrimos por nuestras malas decisiones o por quizá no preguntarle al Señor, por no tomarlo en cuenta. Otras veces nosotros podemos provocar tormentas en nuestra vida y muchas veces el enemigo va a querer robarnos nuestra paz. En esta hora yo quiero reflexionar sobre la historia de un hombre que pasó el peor día de su vida. Y fue un hombre que es conocido en la Escritura como el hombre de acuerdo al corazón de Dios. Me refiero al salmista David. Este era un hombre que amaba a Dios, un hombre que tenía promesas del Señor. Sin embargo, en esta ocasión él está pasando el peor día de su vida. La pregunta que uno debiera de hacerse es: ¿por qué estoy pasando o por qué estaba pasando David ese momento difícil? ¿Era por causa del enemigo o por causa de sus malas decisiones? ¿Por qué David está en aprieto? Yo quiero invitarle a que usted vaya conmigo al primer libro de Samuel, el capítulo 27, dice del verso 1 al verso 4. Primer libro de Samuel, capítulo 27, del 1 al 4. Dijo luego David en su corazón: al fin
seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David, y con él los 600 hombres que tenía consigo. Se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat, y no lo buscó más. Todos conocemos que David fue perseguido a causa de los celos de Saúl. Era tanta la persecución de todo un ejército dirigido por Saúl que David llegó a pensar que algún día iba a ser muerto y que lo mejor era irse o fugarse a la tierra de los filisteos. Los filisteos eran los enemigos del pueblo de Israel. Así que la pregunta una vez más es: ¿por qué David está en aprieto? Indudablemente, David, él se metió a este problema. Quizá no consultó al Señor, fue por su imprudencia o por su desconfianza de que podía ser muerto. La pregunta que uno debiera de hacerse es que muchas veces nosotros tomamos decisiones sin preguntarle al Señor. Y en esta ocasión, el salmista tomó una decisión sin consultar al Señor. Siempre que leemos la Escritura vemos al salmista preguntándole al Señor: ¿subo o no subo? ¿Iré o no iré? Pero en esta ocasión él tuvo algún problema en su fe y no le preguntó al Señor. Cuando nosotros le preguntamos al Señor, esto nos va a ayudar a evitar quizás problemas. En esta ocasión, donde él está pasando este gran aprieto, el ejército de los filisteos y el de los israelitas están acampados, están listos para entrar a la guerra. David, en este momento de aprieto, ya tenía 1 año, 4 meses de vivir con los filisteos. El aprieto en que él se encontraba era porque en esta ocasión él no iba a pelear a favor de su pueblo, sino que iba acompañando a Aquis, el rey de Gat. Iba en la retaguardia, dice la Escritura, cuidando al rey. Este era un gran problema, porque ahora él, en lugar de defender a su pueblo, iba a pelear en contra de su pueblo. El aprieto en que se encontraba David era muy grande y solo tenía 2 opciones: ir a la guerra con Gat o no ir. Si no iba a la batalla con sus hombres, indudablemente él sería calificado de traidor, de villano o ingrato con Aquis, porque Aquis, el rey de Gat, lo había tratado muy bien. Pero si David iba a luchar en las filas de los filisteos, iba a pelear en contra de Israel, de manera que él iba a ser culpable de enemistad contra su propio pueblo. El Israel de Dios iba a ser calificado de alta traición contra su país. Indudablemente los israelitas lo aborrecerían y se opondrían unánimemente para que él no fuera rey. Así que por todos los lados le acechaban a David el pecado y el escándalo. Dios pudo haberlo dejado en esta grave dificultad para castigar su insensatez, pero Dios no lo hizo. Dios lo amaba, ya que el corazón de David era recto con Dios. De manera que David fue sacado de ese aprieto en que se encontraba
porque Dios le proveyó una solución. ¿Por qué Dios le provee una solución al salmista? Porque indudablemente el salmista clamó al Señor. Todos sabemos que David iba acompañando al rey Aquis, y los principales, los dirigentes del ejército de los filisteos, tuvieron desconfianza de David y lo expulsaron del campamento de los filisteos. David no se fue al campamento de Israel porque también Saúl lo había expulsado de su tierra. En esta ocasión vemos a David mostrando, después de que lo rechazan, mostrando completa neutralidad. David se retira pacíficamente a la ciudad que le había dado el rey Aquis, a Siclag, y dejó a los dos ejércitos dispuestos a enfrentarse. Quizá David ya estaba más tranquilo porque ya había salido de ese problema, de ese aprieto en que él se encontraba. Sin embargo, no fue así. Encontramos que cuando él regresa a su casa donde vivían sus mujeres, a la ciudad que les había dado Aquis, lamentablemente halló que su ciudad estaba quemada. Sus casas habían sido reducidas a ceniza. El problema más grande quizá fue saber que sus hijos, sus esposas habían sido secuestradas. Yo quiero invitarle a que usted pueda reflexionar sobre esa gran prueba que el salmista estaba pasando. Hay una promesa en la palabra del Señor, que el Señor no nos va a dar a nosotros algo que no podamos aguantar. Si usted puede ir conmigo a la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, el verso 13, dice de la manera siguiente. Quiero leerle en la Biblia de las Américas. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Vemos que la prueba a la cual se estaba enfrentando David era una prueba muy grande. Pero nosotros ahora tenemos esa promesa y sabemos que no va a venir una prueba que nosotros no podamos soportar. Pero quiero que volvamos a este escenario y veamos que era un escenario tan negro, tan triste, tan desconsolador en la vida de David. Quiero que vaya conmigo al capítulo 30 de el primer libro de Samuel, del verso 1. Vamos a leer hasta el verso 6. Primer libro de Samuel, capítulo 30, el verso 1 dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Versículo 2. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y oraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David
Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Quiero que note que la prueba que este hombre estaba pasando era tan terrible, que el verso 4 dice que David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Eso quiere decir que era una aflicción terrible. A mí me gustaría preguntarle, ¿usted ha pasado un momento así? ¿Ha llorado hasta que ya no tiene fuerzas? Puede ser que sí, pero no podremos comparar realmente lo que este hombre estaba viviendo. Es importante que nosotros tratemos de imaginar la magnitud de esta prueba. Después de que David es rechazado del ejército de los filisteos, ahora él regresa a su ciudad. Escuche, dice que después de 3 días él regresa a su ciudad. Venían fatigados en extremo, 3 días de camino, se puede imaginar. Venían cansados, agotados, quizá con hambre, pero traían la esperanza de hallar reposo y tranquilidad en su casa. Traían la esperanza y venían quizá gozosos de ver a su familia, de abrazar a sus hijos, a su esposa. Pero vemos que cuando ellos regresan, su ciudad estaba quemada, sus pertenencias estaban quemadas, sus hijos, sus esposas habían sido secuestradas. Por eso es que la Biblia dice que ellos, cuando vieron este panorama tan desalentador, lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Que secuestren a nuestros hijos o a nuestra esposa, eso sí que debe ser un gran problema. Debe ser una gran angustia. Debe ser una gran preocupación y dolor. Y a nadie le va a gustar que le hagan daño a su esposa o a sus hijos. A nadie le va a gustar que quemen su casa, que quemen sus cosas, que quemen sus pertenencias. Por esto repito, este era un gran problema, era una gran angustia, una gran preocupación y dolor. Sin embargo, llama la atención cómo David enfrenta este día malo, cómo David enfrenta el peor día de su vida. David está ahora ante un panorama tan negro, pero para salir de esa situación tan horrible, él hizo algo que nosotros debemos de imitar. Él se refugió en Dios, él se fortaleció en Dios. Y quiero que volvamos a preguntarnos una vez más, ¿por qué David enfrentó esos problemas tan difíciles? Vimos que indudablemente en esta ocasión él no buscó la dirección de Dios. Quizá pensó en su sabiduría humana que iba a prevenir los problemas. Él se fue buscando su paz y su tranquilidad. Se fue a la tierra de los filisteos. Él creyó que ahí iba a tener paz para él y para toda su familia, sin darse cuenta o sin imaginarse que ahí iba a enfrentar una de sus mayores crisis. De manera que la situación que le estaba pasando era una angustia en extremo. Quiero que volvamos a leer el verso 6. Dice ahí, y David se angustió mucho
porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Según este versículo, encontramos la magnitud de la prueba de David. Primero tenemos que recordar que David había sido perseguido por muchos años por Saúl. David había vivido en cuevas, y en una de esas cuevas conocidas como la cueva de Adulam, fue donde David se rodeó de hombres, pero en ese momento no eran hombres valerosos. Dice la escritura que se juntaron con él todos los oprimidos, los endeudados, los deprimidos, aquellos que no tenían esperanza se juntaron con él. Pero llama la atención ver que estos al principio eran 400 hombres y después eran 600. Llama la atención ver cómo David pudo liderar a toda esta gente que estaba deprimida, que estaba endeudada, que no tenía esperanza. Cómo él los ayudó a vencer esa situación. De manera que ellos eran su ejército, pero en esta ocasión él tenía problemas serios. Vimos que años atrás él sufrió persecución por Saúl. Y ahora a él lo regresan del ejército de los filisteos. Él regresa a su casa y los amalecitas habían saqueado su ciudad, la habían quemado. Se habían llevado secuestradas a sus mujeres y sus hijos. Pero aquí hay una prueba más, porque ahora no solamente ese era el problema es que sus 600 hombres, sus hombres de confianza, dice ahí que hablaban de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Los 600 soldados, esos hombres que él formó, sus amigos, en quienes tenía su confianza, quienes él les había dado protección y refugio y alimento cuando más lo necesitaban. Él los había ayudado a formar, a ser hombres valientes, a ser hombres guerreros. Él los había instruido, había invertido en ellos. Ahora estos hombres se levantan en contra de él y querían apedrearlo. Es importante ver que David, aún con todas esas cosas que tenía en su contra, él no se deprimió. Lloró cuando tenía que llorar, pero dice que él se fortaleció en Dios. Pero antes de seguir adelante con qué es fortalecernos en Dios, quiero que veamos que la actitud de estos soldados es una actitud lamentable, trágica, porque en lugar de estar agradecidos y de apoyar a su líder, se voltearon en contra de él. En lugar de buscar la ayuda del Señor, en lugar de planear un rescate, porque eran hombres ya preparados, diestros para la guerra, en lugar de darle palabras de ánimo a su líder, buscaron a quién culpar. Sin embargo, David hace la diferencia, porque él lo tenía todo en contra, pero encontró en Dios su fortaleza. Hay una pregunta que uno debiera de hacerse o examinarse. ¿A quién nos parecemos nosotros cuando estamos pasando momentos difíciles? ¿Nos parecemos o asumimos la actitud de los soldados que en lugar de refugiarse en Dios, que en lugar de buscar una salida, buscan a quien echarle la culpa? O asumimos la actitud de David, esa actitud admirable, que aunque todo lo tenía en contra, él se fortalece en Dios. David enfrentó una gran prueba, la gran prueba de su fe. Y la escritura dice que nuestra fe va a ser probada.
para que sea hallada mucho más preciosa que el oro. Dice que así como el oro se prueba con fuego, así nuestra fe será probada y que sea hallada mucho más preciosa que el oro. Indudablemente la fe y la paciencia de David estaban siendo probadas. En el Nuevo Testamento se nos enseña que con fe y paciencia se heredan las promesas. Porque cuando estamos pasando momentos difíciles, muchas veces nos desesperamos, nos impacientamos y decimos, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no has obrado? Pero Dios nunca va a desamparar a sus hijos. Dios nunca ha llegado tarde, Él siempre llega a tiempo. Veamos en esta ocasión la fe y la paciencia de David. Apaciguaron el motín de sus soldados. David pudo guardar la calma en su interior, mientras que los demás buscaban culpables. David se refugió en Dios. David tampoco tomó venganza contra sus soldados. Él pudo haber amenazado a sus soldados. David pudo haber dado muerte a los cabecillas del motín. Pero él no hizo eso. Él lo que hizo fue consultar a Jehová. Y indudablemente esta era una práctica muy habitual en la vida de David. Por eso dije al inicio que cuando él decide irse para la tierra de los filisteos, no le preguntó a Dios. Por eso es importante depender de Dios, no importando si nuestras decisiones son, o los problemas, las necesidades son grandes o pequeñas, siempre debemos depender del Señor. Indudablemente, el salmista vivió una experiencia terrible. En esta ocasión, como dijimos, él estaba viviendo el día más difícil de su vida. Y cuando él escribe los salmos, él en los salmos da su testimonio de lo que él había vivido. Yo quiero invitarle a que usted vaya conmigo y veamos el Salmo 56, el verso 3. En el Salmo 53, verso 3, quiero que vea lo que el salmista está diciendo, lo que él está testificando. Y es una palabra que es espíritu, que es vida, que me puede ministrar, que le puede ministrar a usted si está pasando momentos difíciles o cuando tenga que pasar el peor día de su vida, cuando tenga que pasar el día malo. Esta es una palabra que puede sostenerlo. Dice en el capítulo 56 del libro de los Salmos, el verso 3. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Indudablemente estas palabras que está pronunciando el salmista, las está pronunciando con esa convicción, esa certeza, esa confianza de que Dios a él no lo había dejado y Dios nunca nos dejará. Por eso lo que él está diciendo en este salmo lo había aprendido. Él estaba dando su testimonio. Por eso él dice, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. El salmista decía, en Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué me pueden hacer unos simples mortales? Por eso es que él es el autor del Salmo 27. Y él decía con toda certeza y toda seguridad. Él decía, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Porque cuando estamos pasando momentos difíciles, muchas veces miramos todo oscuro, no miramos salida del problema. Pero el salmista decía, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida.
¿de quién he de atemorizarme? Pero no solamente ahí se queda el salmista, sino que él decía, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Porque él sabía que el Dios a quien él amaba, a quien él servía, lo había guardado de la boca del león, del oso, lo había librado del ejército de Saúl. Y ahora él está testificando y poniendo su confianza plena en Dios. Por eso dice, ¿qué pueden hacerme unos simples mortales? Cuando leemos el Nuevo Testamento, por ejemplo, Hebreos dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y esas promesas, esas palabras son verdad, son eternas. Se requiere únicamente confiar en lo que Dios ha dicho cuando estamos pasando el día malo. Cuando estamos pasando el peor día de nuestra vida, necesitamos descansar en lo que Dios ha dicho. David no tenía la Biblia como nosotros la tenemos, pero él había mantenido una intimidad con Dios. Ahora él tenía que sacar fuerzas en medio de la debilidad. Ahora él tenía que depender de Dios. Y yo quiero que usted lea conmigo el Salmo 118. Él está dando testimonio también en este salmo de lo que él había vivido, de lo que él había experimentado. El Salmo 118:6 dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Vea esa confesión tan maravillosa, Jehová está conmigo. Nosotros sabemos que dice la Escritura que si Jehová es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él decía en el verso 7, Salmo 118, verso 7, Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Y luego el verso 8 dice él, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Cuando él está escribiendo este salmo, lo está diciendo con esa convicción porque él lo había vivido, lo había experimentado. Ahora él podía decirlo con certeza. Usted y yo también podemos decir que Él es nuestra luz y nuestra salvación. Él es nuestro escondedero. Él es nuestro refugio contra el turbión. Él es nuestro amparo y fortaleza. Él es nuestro todo. Él es nuestro poderoso gigante. Todos los días nosotros tenemos la oportunidad de confiar en lo que Dios ha dicho, de poner nuestra confianza en lo que Dios ha dicho o poner la confianza en algo o alguien. Muchas veces confiamos en un amigo, confiamos en un automóvil, en un abogado, en un doctor, confiamos en la medicina, confiamos en el dinero. Pero la pregunta que quisiera hacerle en esta hora, ¿podremos confiar más en nuestro Señor? ¿En quién tiene usted su confianza? ¿En un amigo? ¿En el doctor? ¿En el abogado? ¿En la medicina? Nuestra confianza debiera estar en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Por eso también está escrito de dónde va a venir mi ayuda, de dónde va a venir mi socorro, decía él. Y él mismo se respondía, mi socorro, mi ayuda, mi auxilio viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es el Shaddai, el Todopoderoso. Él no va a dar nuestro pie al resbaladero. Él es nuestro guardador. Dice, Él
te guardará de todo mal. Él es la sombra protectora, la sombra de nuestra mano derecha. ¡Qué maravillosas promesas! En medio de la crisis, en medio del día malo, lo más importante es aprender a depender de Dios y no del hombre. Si confiamos y dependemos de Dios, tendremos la seguridad de vencer y rescatar lo perdido. Vimos que aunque David tenía todo en contra, David buscó la dirección de Dios, se refugió en Dios, se refugió en sus promesas. Quizás recordó lo que Dios había hecho en su vida y tuvo la confianza de que Dios podía librarlo en esta ocasión. Quiero que vaya conmigo una vez más al primer libro de Samuel, el capítulo 30, verso 8. Dice, capítulo 30, verso 8. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Note que ahora él no está dependiendo de su destreza para la guerra, porque indudablemente David era un hombre extremadamente valeroso, hábil para la guerra. Pero ahora él no está dependiendo de sus habilidades. Él está pidiendo la dirección de Dios. Él sabe que si Dios le da el sí, es porque Dios va a pelear por él. ¿Cómo? Quiero que usted se haga esta pregunta. ¿Cómo recibimos la dirección de Dios? ¿Cómo buscamos la dirección de Dios nosotros? Ahora tenemos la dicha de que tenemos al Espíritu Santo. Dice que el Consolador, el Espíritu Santo, nos puede guiar a toda verdad. Pero también tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da sabiduría para percibir, para recibir la dirección de Dios. Así que para que tengamos la guía de Dios, debemos de mantener esa comunión con nuestro Padre Celestial. La comunión con Dios nos hará sensibles a la voz de su Espíritu. Su Espíritu Santo es el Paracleto, el que está a nuestro lado para ayudarnos, para guiarnos. El Espíritu Santo nos consolará y nos fortalecerá. Así como David no pidió respuestas, sino que solo pidió dirección, así debemos de actuar nosotros. Cuando estemos pasando momentos difíciles, él no dijo, no estuvo pidiendo respuestas. ¿Por qué? Porque si no, él pidió la dirección que debía de hacer. Cuando usted y yo estemos pasando momentos difíciles, la palabra del Señor nos enseña a pedir la dirección de Dios, que Dios nos muestre cuál es su propósito en todo lo que Él está permitiendo en nuestra vida. ¿Cómo fue que David se fortaleció? Buscando al Señor, recordando todo lo que Dios había hecho en el pasado. David no se dio por vencido. David no se resignó, no renegó, tampoco se deprimió. Él no dijo, bueno, se acabó todo. Él no se rindió. Él dice que se fortaleció en Dios, le preguntó a Dios. Ahora la pregunta que debemos de hacernos es, ¿qué significa fortalecerse en Dios? Vaya conmigo a Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta es una exhortación del apóstol para nuestra vida. Necesitamos fortalecernos en Dios. Y la manera de fortalecernos en Dios es ponernos toda la armadura de Dios. La otra cosa que yo quiero que usted tome para su vida es que no debemos de desanimarnos cuando estemos pasando momentos difíciles. Vimos que David no se dio por vencido. Él
le preguntó a Dios y salió a rescatar a su familia, a sus hijos. Quizá usted y yo no tengamos una guerra, una lucha como la que David estaba enfrentando, pero también tenemos a ese mismo enemigo que vino a matar, robar y destruir, que quiere destruir muchas veces la familia, nuestros hijos. Yo quiero invitarle a que usted no se desanime aun cuando sus hijos ya estén viejos, ya sean grandes y están perdidos. No se desanime, siga buscando a sus hijos. David no le importó lo que tenía que caminar. Él fue a rescatar a su esposa y a sus hijos. Usted, como hijo de Dios, no debe de permitir que el diablo destruya a sus hijos. Debemos de levantarnos en oración a pelear esa buena batalla de la fe. Recuerde la historia del hijo pródigo. Indudablemente ese padre nunca se dio por vencido, sino que siempre estuvo orando hasta que vio la respuesta de su oración. Nosotros podemos pelear por nuestros hijos, por nuestra familia en oración. Cuando usted esté decepcionado, desalentado, sin fuerzas para seguir, sigamos el ejemplo de David, fortalezcámonos en Dios. Oremos, estemos en comunión con Dios, adoremos al Señor, levante su ánimo, confiemos en el poder del Señor. Quiero cerrar esta reflexión leyendo el Salmo 25 y quiero que usted haga de esa palabra, de ese salmo, sus palabras, que se apropie de esas palabras. El Salmo 25:1 dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Este es un salmo maravilloso que nos enseña a nosotros lo que tenemos que hacer cuando estemos pasando el día malo. David en este salmo no está pidiendo respuestas, él está pidiendo la dirección de Dios. Cuando pasemos ese valle de lágrimas, porque eso fue lo que dijo el salmista también: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Cuando usted esté pasando momentos difíciles, tenemos la promesa de que Dios está ahí. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios ha prometido estar con nosotros siempre, nunca desampararnos. Quiero que usted levante sus manos ahí donde está y que se una conmigo, que le demos gracias al Señor porque lo tenemos a Él. Él cuida de toda su creación, mayormente de nosotros. La Escritura dice que somos la niña de sus ojos. Eso significa que Él nos cuida de manera especial. No se sienta desanimado ni desalentado porque Dios lo está cuidando. Su amor nos rodea, su amor nos protege. Padre, muchas gracias porque podemos descansar en tus promesas. Gracias por lo que hemos leído esta mañana, por lo que hemos reflexionado en tu palabra. Gracias porque tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Está escrito que tú nos amaste con amor eterno. Si nos amaste antes de conocerte, cuánto más ahora que ya somos tus hijos, ahora que hemos sido reconciliados contigo, ahora, Señor, que somos tu familia, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las buenas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su reino de luz admirable. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti y tú estás a nuestro lado. No temeremos lo que pueda hacer el hombre. En ti descansamos
Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Ministra el corazón, ministra la vida de los que están pasando momentos difíciles o de los que van a pasar el peor día de su vida. Te pido que esta palabra les corrobore, les fortalezca, les anime, les aliente y les ayude a seguir esperando en ti, porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.